Lo que voy a compartir con ustedes hoy puede cambiar por completo la forma en que miran cada pastilla para la presión arterial que tienen en su botiquín. Si usted está tomando amlodipine, losartán o lisinopril, existe una posibilidad muy real de que un síntoma que ha estado ignorando pensando que es por la edad, el estrés, el insomnio o simplemente un mal día, sea en realidad su cuerpo advirtiéndole que el medicamento le está afectando de una manera que nadie le explicó claramente. Y esto es lo que más me preocupa. La gente generalmente no se perjudica con estos medicamentos solo porque fueron recetados de forma incorrecta, sino porque no entiende realmente qué está haciendo el medicamento dentro de su cuerpo y pasa por alto las señales hasta que ocurre algo serio. Antes de comenzar, por favor suscríbase al canal para no perderse esta guía clara y práctica de salud diseñada especialmente para proteger a las personas mayores. Mi nombre es Dra. Emilia Suárez. Si su médico le ha recetado amlodipine, losartán o lisinopril para controlar la presión arterial, hay 11 cosas que necesita entender ahora mismo. No porque su médico quiera ocultárselas, sino porque la mayoría de las consultas son demasiado cortas, las explicaciones suelen ser muy rápidas y muchos pacientes salen de la consulta con solo la mitad de la información que realmente necesitan. Al final de este video, usted va a comprender cuáles son los efectos secundarios comunes, cuáles son peligrosos, cuáles parecen inofensivos pero no lo son, y por qué la verdad más importante de todas no tiene que ver con el número que marca su tensiómetro, sino con si usted puede continuar tomando el medicamento de forma segura a largo plazo. Estas 3 medicinas no son iguales. Estos 3 medicamentos no son pastillas intercambiables con nombres diferentes. Cada uno actúa de una forma distinta en el cuerpo y por eso producen patrones de efectos secundarios diferentes. Amlodipine es un bloqueador de los canales de calcio. Relaja los vasos sanguíneos, pero también puede hacer que se acumule líquido en las piernas y tobillos. Losartán es un ARB, antagonista de los receptores de angiotensina 2. Bloquea una hormona que estrecha los vasos sanguíneos y suele ser más suave con la tos. Lisinopril es un IECA, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. También relaja los vasos sanguíneos, pero es conocido por causar tos seca en muchas personas. Los 3 bajan la presión arterial, sí, pero lo hacen por caminos diferentes. Y eso significa que los efectos secundarios y las precauciones también son diferentes. Si usted no entiende esta diferencia, es fácil malinterpretar lo que su cuerpo le está diciendo. Puede pensar que todas las pastillas para la presión son iguales, y eso no es cierto. Por ejemplo, si se hincha con amlodipine, puede pensar que su corazón está fallando. Si tose con lisinopril, puede creer que todas las medicinas le van a causar tos. Si se siente bien con losartán, puede pensar que no necesita vigilar nada. Entender a qué clase pertenece su medicamento le ayuda a dejar de sorprenderse con su cuerpo y a tomar decisiones más acertadas y rápidas. La hinchazón en piernas y tobillos, efecto común de amlodipine. Uno de los efectos secundarios más comunes y más malentendidos de la amlodipine es la hinchazón en los tobillos y las piernas. Muchas personas piensan que esta hinchazón significa que están comiendo demasiada sal, que sus riñones están fallando, que están reteniendo líquidos o que simplemente están engordando. Pero en el caso de la amlodipine, la hinchazón suele ocurrir porque este medicamento relaja las arterias pequeñas más que las venas. La sangre entra más fácilmente a las piernas, pero sale con más dificultad. Esto hace que la presión aumente en los vasos pequeños,
y el líquido se filtre hacia los tejidos alrededor de los tobillos y pies. Por eso, muchas personas dicen, por la mañana estoy bien, pero por la tarde mis calcetines me dejan marca. Permítame contarle el caso de Arthur. Tenía 76 años y todas las tardes notaba que sus tobillos se veían más grandes. Pensaba que era simplemente parte de envejecer. Empezó a dormir con las piernas elevadas y notó que la hinchazón mejoraba por la noche, pero regresaba al día siguiente. Nunca relacionó esto con la amlodipine que había comenzado 6 semanas antes. Lo peligroso no era solo la hinchazón en sí, sino el silencio alrededor de ella. Arthur no quería molestar a su médico. Seguía tomando el medicamento. Se sentía cada vez más incómodo y terminó saltándose dosis los días que quería salir, porque le daba vergüenza cómo se veían sus piernas. Así es como un efecto secundario manejable puede convertirse en presión arterial descontrolada. La hinchazón puede no significar que el medicamento sea malo para siempre, pero sí significa que se necesita una conversación clara con su médico. La tos seca persistente, efecto común del lisinopril. Otro efecto secundario muy frecuente es la tos seca causada por el lisinopril. Esta tos es molesta, persistente, y suele sentirse como un cosquilleo o irritación en la garganta. No es tos con flema, no es productiva, simplemente es una tos seca y terca que no se va. Muchas veces empeora por la noche, lo que afecta el sueño. Lo que los médicos a menudo no enfatizan lo suficiente es que esta tos no siempre aparece inmediatamente. Puede comenzar después de unos días, de unas semanas o incluso después de varios meses de estar tomando el medicamento. Por eso muchas personas no hacen la conexión y piensan que se debe a alergias, polvo, reflujo, un resfriado prolongado o el aire seco del invierno. Permítame contarle el caso de Helen. Tenía 69 años y 4 meses después de comenzar el lisinopril, empezó a sentir un cosquilleo en la garganta que no desaparecía. Luego vinieron los ataques de tos por la noche. Su sueño empeoró. Se sentía agotada durante el día y pensó que era simplemente por la edad o que su reflujo había regresado. Probó pastillas para la garganta, cambió detergentes y hasta reemplazó el filtro del aire. Nada funcionaba. Cuando le pregunté cuándo había comenzado la tos en relación con el medicamento, se quedó sorprendida. Nadie le había advertido que la tos por lisinopril puede aparecer tarde. Esto es importante porque muchas personas soportan esta tos durante meses. Algunas terminan suspendiendo el medicamento por su cuenta sin avisar a nadie, lo cual no es lo ideal. Sin embargo, hay algo aún más importante. La tos seca normal no es lo mismo que una reacción alérgica grave. Si aparece hinchazón en los labios, la lengua, la cara o la garganta, especialmente si le cuesta respirar o tragar, eso es una emergencia. Debe buscar atención médica inmediata. Los inhibidores de la ECA como el lisinopril pueden, en casos raros, causar angioedema, una hinchazón que puede poner en peligro la vida. El potasio y su importancia, especialmente con losartán y lisinopril. Otro punto muy importante que muchas personas mayores no conocen es el tema del potasio cuando se toman losartán o lisinopril. Estas dos medicinas pueden hacer que el nivel de potasio en la sangre aumente. Muchas personas piensan, yo no tomo pastillas de potasio, así que estoy seguro. Pero el potasio no solo viene de los suplementos. También está presente en los sustitutos de sal, en mezclas de condimentos para el corazón, en algunos polvos de electrolitos, bebidas de reemplazo de comidas y otros productos de venta libre. Cuando se combina losartán o lisinopril
con una ingesta alta de potasio, el nivel en sangre puede subir demasiado. El potasio alto es peligroso porque afecta el ritmo eléctrico del corazón. Puede manifestarse como debilidad muscular, calambres, hormigueo, fatiga, palpitaciones o a veces no dar síntomas claros hasta que se vuelve grave. Permítame contarle el caso de Robert. Tenía 74 años y se esforzaba mucho por ser saludable. Redujo el sodio, leía las etiquetas y cambió a un sustituto de sal porque creía que estaba haciendo lo correcto para su corazón. Lo que no sabía era que muchos sustitutos de sal reemplazan el sodio por potasio. Estaba tomando losartán, que puede subir el potasio, y además estaba añadiendo más potasio con el condimento en cada comida. Empezó a sentirse débil. Notaba latidos irregulares y cuando le hicieron los análisis, su potasio estaba lo suficientemente alto como para necesitar atención inmediata. La tragedia es que Robert no estaba siendo descuidado. Estaba intentando ser un buen paciente. Nadie le había explicado claramente esta conexión. Los cambios en los análisis de los riñones. Otro punto que genera mucha confusión es lo que ocurre con los análisis de riñones cuando se comienzan a tomar losartán o lisinopril. Estas dos medicinas no solo bajan la presión arterial. En muchas personas también ayudan a proteger los riñones y el corazón a largo plazo. Sin embargo, cuando se inicia el tratamiento o se aumenta la dosis, es común que aparezca un pequeño cambio en los análisis, una ligera subida de la creatinina o una pequeña bajada del filtrado glomerular EGFR. Muchas personas ven este cambio y piensan inmediatamente: el medicamento me está dañando los riñones. A veces esto puede ser un problema real, pero en otros casos, este pequeño cambio inicial es esperado. Sucede porque estos medicamentos modifican la presión dentro del sistema de filtración de los riñones. Por eso, los análisis de sangre son tan importantes. No se trata solo de ver si el número subió, sino de entender cuánto subió, cuál es la tendencia y qué más está pasando en el cuerpo. Permítame contarle el caso de Sharon. Tenía 71 años, presión arterial alta y enfermedad renal temprana. Su médico le recetó lisinopril precisamente porque podía proteger sus riñones a largo plazo. Unas semanas después, vio en el portal del paciente que sus análisis habían cambiado ligeramente. Se asustó. Pensó que el medicamento le estaba haciendo daño y estuvo a punto de suspenderlo esa misma noche. Cuando hablamos, le expliqué que la pregunta clave no era solo ¿cambió el número?, sino ¿cuánto cambió? ¿Es un cambio leve y esperado? ¿Qué otros factores hay? Un cambio leve y controlado es muy diferente a un deterioro peligroso. Por eso, el seguimiento con análisis no es opcional. Es parte del tratamiento mismo. El peligro cuando hay deshidratación. Otro punto muy importante y a menudo pasado por alto es lo que sucede cuando hay deshidratación mientras se toman estos medicamentos. Si usted está tomando losartán o lisinopril y de repente tiene vómitos, diarrea, una infección estomacal, poca apetencia o suda mucho por el calor, el medicamento que le estaba ayudando puede comportarse de forma muy diferente. Su presión arterial puede bajar demasiado, sus riñones pueden estresarse y usted puede sentir mareos, debilidad o desmayos. En algunos casos, puede aparecer un problema renal agudo más rápido de lo que imagina. El medicamento no se volvió malo de repente. Lo que cambió fue el equilibrio de líquidos en su cuerpo, y ahora la misma dosis actúa en un entorno interno diferente. Este es uno de los momentos en que más escucho decir: nadie me lo advirtió. Las personas siguen tomando la misma pastilla aunque estén enfermas,
y eso puede crear complicaciones serias. Permítame contarle el caso de Frank. Tenía 78 años y sufrió un virus estomacal fuerte. No podía retener casi nada, pero aún así tomó su losartán todas las mañanas porque se sentía orgulloso de nunca saltarse una dosis. Esa noche, al levantarse del sofá, la habitación le dio vueltas y casi se cae. En urgencias descubrieron que su presión había bajado demasiado y sus riñones estaban bajo estrés. El problema no era que el losartán fuera un mal medicamento. El problema era que su cuerpo estaba deshidratado y nadie le había explicado qué hacer en días de enfermedad. La interacción con medicamentos antiinflamatorios. Otro punto muy importante y a menudo ignorado es la interacción con ciertos medicamentos para el dolor. Si usted toma losartán o lisinopril, y especialmente si también toma un diurético o pastilla para eliminar líquidos, debe tener mucho cuidado con los antiinflamatorios como el ibuprofeno o naproxeno. Estos se venden sin receta, y muchas personas los usan para el dolor de espalda, rodillas, artritis o incluso solo para el fin de semana. Lo que parece inofensivo, una pastilla para el dolor más la medicina para la presión, puede crear una combinación peligrosa para los riñones, especialmente si hay deshidratación. Estos medicamentos juntos pueden reducir el flujo de sangre hacia los riñones y aumentar el riesgo de daño renal. Muchas personas no le mencionan a su médico que toman estos antiinflamatorios porque piensan es solo algo de la farmacia, no es medicina de verdad. Permítame contarle el caso de Carol. Tenía 73 años. Tomaba lisinopril para la presión y un diurético para la hinchazón. Usaba ibuprofeno varias veces por semana para el dolor de manos por artritis. Pensaba que lo estaba haciendo todo bien. Sin embargo, sus análisis empeoraron y su presión se volvió más inestable. Cuando revisamos todo, descubrimos que la combinación era la causa principal. Este es un ejemplo claro de cómo combinaciones comunes y aparentemente normales pueden crear problemas serios. Si usted toma losartán o lisinopril, el uso de antiinflamatorios no es algo casual. Es un tema de seguridad importante que merece una conversación clara con su médico. Mareos y sensación de inestabilidad al levantarse. Otro efecto secundario frecuente, especialmente cuando se comienza el tratamiento o se aumenta la dosis, es el mareo o sensación de inestabilidad, sobre todo al levantarse de la cama o de una silla. Con amlodipine, losartán y lisinopril, el cuerpo necesita tiempo para adaptarse a la presión arterial más baja. Esto puede causar que, al cambiar de posición rápidamente, sienta que la habitación da vueltas, debilidad o mareo. En personas mayores, este mareo puede ser peligroso porque aumenta el riesgo de caídas, fracturas o lesiones en la cabeza. Muchas personas lo minimizan diciendo, me levanté demasiado rápido o es normal a mi edad, pero no siempre es algo sin importancia. A veces significa que la dosis es un poco fuerte para el estado actual del cuerpo, la hidratación o la combinación de medicamentos. Permítame contarle el caso de Joseph. Tenía 80 años y vivía solo. 2 días después de aumentar la dosis de amlodipine, se levantó en medio de la noche para ir al baño y sintió que el mundo giraba. Logró agarrarse del lavabo justo a tiempo. No se cayó, pero se asustó mucho. Nadie le había advertido que debía levantarse lentamente, sentarse primero en el borde de la cama y prestar atención a cualquier debilidad persistente. Este mareo puede mejorar con el tiempo a medida que el cuerpo se adapta, pero no debe ignorarse. Si es repetido o intenso, es una señal importante que debe comentarle a su médico. La importancia de la consistencia y el horario. Otro aspecto fundamental es la consistencia en el horario de la medicación.
Estos medicamentos funcionan mejor cuando se toman todos los días aproximadamente a la misma hora. La constancia ayuda a mantener niveles estables en el cuerpo. Si olvida una dosis, la respuesta correcta generalmente no es tomarla doble más tarde, a menos que su médico le haya dado instrucciones específicas. La mayoría de las indicaciones dicen: tome la dosis olvidada cuando se acuerde, siempre y cuando no esté cerca de la siguiente dosis. Si está cerca, simplemente sáltela y continúe con el horario normal. No tome 2 dosis juntas. Sin embargo, muchas personas lo hacen por miedo a que la presión suba. Esto puede causar mareos, debilidad o una caída brusca de la presión que ellos mismos provocan. Permítame contarle el caso de Martin. Tenía 75 años y tomaba su medicamento con bastante regularidad, pero cuando se olvidaba, intentaba compensar. Si olvidaba el lisinopril por la mañana, lo tomaba al mediodía. Si se acordaba otra vez antes de la cena, a veces tomaba otra dosis por si acaso. Una vez, después de ver una lectura alta, se tomó una pastilla extra porque no quería arriesgarse a un problema durante la noche. Al día siguiente se sintió débil, mareado y muy cansado. No había fallado por descuido, sino porque nadie le había explicado claramente que estos medicamentos no son pastillas de rescate para picos momentáneos. Son medicamentos de efecto sostenido que funcionan mejor con el uso regular y constante. La consistencia no es aburrida. Es lo que convierte una receta en un tratamiento estable, en lugar de una apuesta diaria. La verdad más importante. Y ahora llegamos al punto número 1. La verdad más importante que muchos médicos no siempre explican con suficiente claridad. La mejor medicina para la presión arterial no es la que da el número más bonito durante unas semanas. Es aquella que usted puede tomar de forma segura, constante y durante mucho tiempo, porque se adapta bien a su cuerpo, a sus síntomas, a sus otros problemas de salud, a sus análisis y a su vida diaria. Esa es la clave que muchas personas pasan por alto. Una medicina puede verse perfecta en el papel, la presión baja muy bien, pero estar fallando en la vida real si le causa efectos secundarios que le quitan calidad de vida, si no entiende sus señales de alerta o si termina dejándola de tomar en silencio. La amlodipine puede controlar muy bien la presión en una persona y causar hinchazón incómoda en otra. El lisinopril puede proteger los riñones y bajar la presión de forma excelente, pero la tos seca puede arruinar el sueño de otra persona. El losartán puede ser una buena alternativa, pero aún así requiere prestar atención al potasio, a la hidratación y a la función renal. Permítame contarle el caso de Teresa para cerrar esta idea. Tenía 70 años y sus números de presión arterial eran excelentes con lisinopril. Cualquier médico que mirara su expediente se sentiría satisfecho. Pero Teresa tosía todas las noches, dormía muy mal y había empezado a temer el momento de tomar la pastilla. No le decía nada a nadie porque pensaba que la respuesta sería: bueno, la necesita, así que tendrá que aguantarse. Esa suposición es donde muchos pacientes se pierden. Primero resentimiento, luego olvidos intencionales, luego abandono total del medicamento y finalmente la presión sube otra vez. Teresa no necesitaba que la obligaran a seguir tomando el medicamento. Necesitaba un plan que realmente se ajustara a su cuerpo. Cuando se identificó que la tos probablemente era causada por el medicamento, su médico pudo reevaluar y ajustar el tratamiento. Eso es buena atención médica. No se trata de aguantar a toda costa, ni de sufrir en silencio solo porque el número se ve bien.
Se trata de que la persona importe tanto como el número de la presión. La medicación para la presión arterial puede salvar vidas, pero solo cuando se entiende bien y se usa de forma inteligente. Amlodipine. Losartán y lisinopril son medicamentos poderosos y útiles, pero no son iguales. Cada uno tiene su propio patrón de efectos secundarios, sus propias precauciones y su propia forma de comportarse en el cuerpo de una persona mayor. Lo más importante no es solo lograr un número bonito en el tensiómetro. Lo más importante es encontrar la medicina que usted pueda tomar de manera segura, constante y durante mucho tiempo, sin que le quite calidad de vida. No ignore las señales de su cuerpo. La hinchazón en los tobillos, la tos seca persistente, el mareo al levantarse, la debilidad muscular, los cambios en los análisis. Estas no son molestias que simplemente hay que aguantar. Son información. Su trabajo no es diagnosticarse solo, sino prestar atención y comunicárselo a su médico a tiempo. Recuerde, ser un buen paciente no significa sufrir en silencio. Ser un buen paciente significa observar, preguntar y participar activamente en su propio cuidado. Si usted o alguien que ama está tomando alguno de estos medicamentos, comparta este video. La información clara puede prevenir muchos problemas innecesarios. Mi nombre es Dra. Emilia Suárez. Gracias por acompañarme hasta el final. Cuide su corazón con atención y cariño. Pequeños detalles bien manejados pueden darle muchos años más de salud y tranquilidad. Nos vemos en el próximo video. Que tenga un día lleno de paz y buena salud.